¿Y si te dijera que la realidad que conoces no es más que una versión incompleta de la verdad? Que uno de los versículos más enigmáticos de la historia no es una promesa religiosa, sino un mapa psicológico codificado. Un mapa que te guía no hacia la luz que todos te enseñan a buscar, sino hacia la oscuridad que te han entrenado para temer, porque es precisamente allí, en las profundidades de lo que evitas, donde se encuentran las riquezas que te han sido destinadas. Esto no es un secreto sobre fe, sino sobre el funcionamiento profundo de la psicología humana. Es un principio silencioso que, una vez comprendido, reorganiza por completo tu percepción del fracaso, del dolor y de tu propio potencial. Has pasado tu vida entera construyendo murallas para protegerte de tus propias sombras, creyendo que la seguridad y la felicidad estaban en el exterior, en la aprobación, en el éxito visible. Pero esa construcción es una prisión con las paredes invisibles del miedo y el techo Las de expectativas ajenas. Hoy no vamos a derribar esas paredes, vamos a hacer algo mucho más radical. Te voy a entregar la llave de la celda y te mostraré que lo que creías que era un monstruo al otro lado, esperando para devorarte, es en realidad un guardián de tus tesoros más preciados. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han enseñado sobre el crecimiento personal, el bienestar y el propósito. Es un conocimiento oculto, no porque alguien lo haya escondido deliberadamente, sino porque la sociedad moderna ha perdido el coraje para mirarlo de frente. Es una verdad ignorada que late bajo la superficie de nuestras vidas, esperando ser redescubierta. Si sientes que has estado buscando en los lugares equivocados y estás listo para descubrir el mapa correcto, quédate, porque estamos a punto de entrar en territorio prohibido. Suscríbete ahora, porque el viaje hacia el centro de tu propio misterio comienza en este preciso instante. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado registrar su sabiduría más profunda. Textos como los Vedas en la India, los diálogos platónicos en Grecia o los escritos herméticos de Egipto no eran simples doctrinas o relatos mitológicos. Eran manuales prácticos para la mente, tecnologías de la conciencia diseñadas para navegar la compleja experiencia de ser humano. Contenían códigos, mapas y herramientas para la alquimia interior, la transmutación del sufrimiento en sabiduría, del caos en orden. Sin embargo, a medida que los imperios crecían y las instituciones se consolidaban, ocurrió un proceso de simplificación peligrosa. El conocimiento que requería introspección, coraje y trabajo personal fue despojado de su poder práctico. Las traducciones literales reemplazaron al significado simbólico. Las interpretaciones dogmáticas suplantaron a la exploración individual. Y el miedo a lo complejo convirtió estas profundas guías en meras metáforas poéticas o en dogmas rígidos. El versículo que hoy, Isaías 45:3, te daré los tesoros de la oscuridad y las riquezas de los lugares secretos, es quizás uno de los mayores damnificados de este proceso de vaciamiento. La sociedad moderna, obsesionada con la positividad, el éxito inmediato y la evitación sistemática del malestar, lo ha interpretado de la forma más superficial posible, como una simple promesa de prosperidad material que llegará después de un mal momento. Una palmadita en la espalda cósmica. Pero su verdad ignorada es mucho más profunda, mucho más activa y, para el orden establecido, mucho más peligrosa. No es una promesa de que algo bueno vendrá después de la oscuridad. Es una instrucción directa. Los tesoros están en la oscuridad. La fórmula para transmutar el sufrimiento en poder no es un consuelo pasivo, sino una orden de excavación. Este conocimiento oculto era comprendido por las civilizaciones antiguas. Los estoicos entendían que el obstáculo es el camino.
Los alquimistas sabían que el oro se creaba a partir del plomo, la materia más básica y despreciada. Carl Jung, siglos después, redescubrió este principio con su concepto de la sombra, la parte de nuestra psique que reprimimos y que, sin embargo, contiene la clave de nuestra totalidad y nuestra fuerza. Nosotros, en nuestra carrera hacia la luz artificial de las pantallas y los logros externos, hemos olvidado por completo este principio fundamental de la psicología humana. Hemos confundido la comodidad con la felicidad y la ausencia de dolor con la plenitud. Y al hacerlo, hemos dejado enterrados los tesoros que por derecho nos pertenecen. La batalla que define tu vida no se libra en el exterior, contra jefes, competidores o circunstancias. La guerra más importante es silenciosa, interna, y se libra cada día entre dos paradigmas opuestos sobre el crecimiento humano. El primero es el paradigma del guardián del sistema. Es la narrativa dominante, la que te han enseñado desde niño. Su voz resuena en la publicidad, en los discursos motivacionales superficiales en las redes sociales. Te dice que la felicidad, la riqueza y la plenitud se alcanzan persiguiendo la luz. Te instruye a evitar la negatividad a toda costa, a suprimir tus traumas, a ignorar tus dudas y a mostrar al mundo una versión pulida, exitosa e invulnerable de ti mismo. En este paradigma, la oscuridad, el fracaso, el miedo, la tristeza, la incertidumbre, es un enemigo a vencer, un virus a erradicar o, en el mejor de los casos, un obstáculo a rodear. Lo más rápido posible, la voz del guardián del sistema te susurra: no mires ahí, no sientas eso, sigue adelante, sé positivo, no te detengas. El problema es que esta narrativa es una trampa. Es una jaula dorada que te mantiene corriendo en una rueda de hámster sin fin. El sistema social y económico se beneficia enormemente de individuos que temen su propia oscuridad. Una persona que huye de sí misma es un consumidor perpetuo, siempre buscando el siguiente producto, la siguiente experiencia o la siguiente relación que llene su vacío interior. Es un seguidor dócil, porque alguien que no se atreve a cuestionar sus propias sombras, tampoco se atreverá a cuestionar las estructuras de poder externas. Es, en definitiva, alguien fácil de controlar. Frente a este paradigma se alza el secreto estructural que hoy estamos revelando. El verdadero poder no reside en evitar la oscuridad, sino en aprender el arte de excavar en ella. Los auténticos tesoros de la vida, la resiliencia inquebrantable, la sabiduría genuina, la creatividad disruptiva, la autenticidad magnética y la verdadera riqueza interior, no se encuentran a pesar de tus dificultades, sino precisamente a causa de ellas. Están enterrados dentro de tus fracasos más humillantes, escondidos en tus miedos más profundos y codificados en las cicatrices de tus heridas. Esta revelación es el inicio de una revolución personal. A partir de este momento, nunca más verás un obstáculo en tu vida de la misma forma. Dejarás de ser una víctima de tus circunstancias para convertirte en un arqueólogo de tu propia alma. La cultura moderna te ha enseñado a ver la oscuridad como un vacío, como la ausencia de luz, de felicidad, de éxito. Pero esto es un error fundamental de percepción. La oscuridad no es un vacío, es un lugar, es un ecosistema, un terreno fértil donde las semillas del potencial latente esperan las condiciones adecuadas para germinar. Piensa en la naturaleza, el sistema más sabio que conocemos. Las semillas más fuertes necesitan la oscuridad de la tierra para poder echar raíces antes de buscar la luz del sol. Sin ese periodo de gestación bajo tierra, serían arrastradas por el viento o devoradas. El carbón, una simple roca negra, solo se convierte en el diamante más brillante y duro bajo una presión y una oscuridad inmensas.
Las estrellas, esos soles majestuosos que iluminan galaxias, solo son visibles para nosotros en la negrura de la noche más profunda. La oscuridad, por tanto, no es la ausencia de algo, sino la presencia de un potencial no revelado. Es el útero cósmico donde se gesta la creación. Esta es la verdad ignorada que cambia todas las reglas del juego. Tu dolor, tus miedos, tus fracasos no son indicativos de que algo está mal contigo. Son indicativos de que estás en un lugar de inmenso potencial. Estás en el taller del alquimista, en el campo de entrenamiento del héroe. La psicología moderna ha comenzado a validar esta sabiduría antigua a través del concepto de crecimiento postraumático. Numerosos estudios demuestran que las personas que atraviesan grandes adversidades y se permiten procesar el dolor, en lugar de reprimirlo, a menudo experimentan un crecimiento psicológico profundo. Desarrollan una mayor apreciación por la vida, relaciones más significativas, una sensación de fortaleza personal que no conocían y un cambio radical en sus prioridades. No crecieron a pesar del trauma. El trauma fue el catalizador que los obligó a excavar y encontrar recursos que ni siquiera sabían que poseían. El guardián del sistema te dice que huyas del fuego del sufrimiento. Pero el sabio olvidado, cuya voz resuena en textos antiguos y en la psicología profunda, te dice que te acerques al fuego, no para quemarte, sino para forjarte, para quemar lo que no es esencial en ti y revelar el núcleo indestructible de tu ser. La oscuridad no es tu enemiga, es tu mentora más exigente y a la vez la más generosa. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Ahora tomemos el código y empecemos a descifrarlo. La primera parte de la fórmula dice: te daré los tesoros de la oscuridad. Analicemos esto como lo haría un criptógrafo, no un teólogo. La clave está en redefinir las palabras tesoros y oscuridad bajo una lente psicológica. Los tesoros no son posesiones materiales. La riqueza externa puede ser una consecuencia, pero nunca es el objetivo principal de esta fórmula. Los verdaderos tesoros son cualidades internas, inalienables, que una vez adquiridas, nadie puede arrebatarte. El primer tesoro es la resiliencia. No la falsa positividad de sonreír mientras te desmoronas por dentro, sino la capacidad real de doblarte ante la tormenta sin romperte, de saber, en lo más profundo de tus huesos, que puedes manejar cualquier cosa que la vida te presente. Este tipo de fuerza no se aprende en libros ni en seminarios, se forja en el fuego de la adversidad. Se gana cada vez que te enfrentas a un miedo y sobrevives, cada vez que un fracaso te derriba y te vuelves a levantar, no igual, sino más sabio. El segundo tesoro es la sabiduría, no la información que acumulas, sino el entendimiento profundo que solo nace de la experiencia directa. Puedes leer 1000 libros sobre el perdón, pero solo entenderás su verdadero poder cuando perdones a alguien que te hirió profundamente. Puedes estudiar la teoría del desapego, pero solo la integrarás cuando pierdas algo que amabas y encuentres la paz en medio del dolor. La oscuridad es la gran maestra que transforma el conocimiento en sabiduría. El tercer tesoro es la creatividad. La verdadera creatividad no nace de la comodidad, sino de la limitación y la necesidad. Cuando te enfrentas a un problema que parece irresoluble, cuando tus viejos métodos ya no funcionan, tu mente se ve forzada a crear nuevas vías neuronales, a encontrar soluciones que nunca habrías imaginado en tu zona de confort. Tus mayores crisis son, en realidad, las mayores invitaciones a la innovación. La oscuridad es el contenedor de estos tesoros. ¿Qué es la oscuridad en términos prácticos? Es tu mayor fracaso profesional. Es la traición de un amigo. Es esa enfermedad que te obligó a reevaluar tu vida.
Es esa profunda sensación de no ser suficiente que te ha perseguido desde la infancia. Son todas las experiencias que has etiquetado como malas, negativas o traumáticas. La primera parte del código es, por tanto, una instrucción radical. Deja de huir de tus desafíos. En lugar de eso, míralos a los ojos y pregúntate, ¿qué tesoro se esconde aquí para mí? ¿Qué resiliencia estoy forjando? ¿Qué sabiduría estoy a punto de ganar? ¿Qué creatividad se me está exigiendo? Este cambio de pregunta es el primer paso para convertirte en el arquitecto de tu alma. Si la primera parte del código nos enseña a encontrar valor en nuestras experiencias externas más difíciles, la segunda parte nos invita a un viaje aún más profundo y personal. Y las riquezas de los lugares secretos. Esta frase es la clave para la segunda capa del misterio, una que nos lleva al paisaje interior de nuestra propia psique. Los lugares secretos no están en el mundo exterior. Son los territorios inexplorados y reprimidos dentro de ti. Son las habitaciones cerradas en el sótano de tu mente donde has desterrado partes de ti mismo que considerabas inaceptables, vergonzosas o peligrosas. Es la psicología humana en su estado más puro. El psicólogo suizo Carl Jung llamó a este territorio la sombra. La sombra contiene todos los impulsos, deseos, talentos y emociones que tu ego consciente, moldeado por la familia y la sociedad, ha decidido rechazar. El guardián del sistema te enseñó a temer y a negar tu sombra. Te dijo que tu ira es mala, que tu ambición desmedida es egoísta, que tu vulnerabilidad es debilidad, que tu lado salvaje y no convencional debe ser domesticado. Y tú, para ser aceptado, para encajar, obedeciste. Cerraste esas puertas con llave y tiraste la llave. Pero lo que nadie te explicó es que al reprimir esas partes no las destruiste, simplemente les quitaste la luz. Y en esa oscuridad no solo encerraste a tus demonios, sino también a tus dioses olvidados. Las riquezas de las que habla el código son los dones y talentos que están inextricablemente unidos a las partes de ti que has rechazado. En tu ira reprimida puede esconderse la capacidad de poner límites firmes y proteger lo que amas. En tu miedo al fracaso puede yacer una pasión por la excelencia que, si la liberas, podría llevarte a la maestría. En tu tristeza profunda puede residir una capacidad para la empatía y la conexión humana que el mundo necesita desesperadamente. En tu vergüenza puede estar la llave de tu humildad y tu autenticidad. Excavar en estos lugares secretos es el trabajo más valiente que un ser humano puede hacer. Significa estar dispuesto a sentarte con las partes de ti que más te asustan. Significa reconocer que no eres una versión pulida y perfecta, sino un ser completo con luz y oscuridad. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco, sino la integración. Es la sensación de plenitud que surge cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Cuando recuperas la energía que gastabas en reprimir partes de ti y la usas para crear la vida que realmente deseas. La revelación aquí es sobrecogedora. Tus mayores talentos y pasiones latentes solo pueden ser descubiertos al enfrentar las partes de ti que has escondido. Pero, ¿y si el objetivo nunca fue derrotar a estas partes de ti? ¿Y si el objetivo fuera algo completamente diferente, algo que nadie se atrevió a contarte? Este es el momento, el punto de inflexión donde todo lo que has aprendido hasta ahora se reordena en una nueva constelación de significado. Es la revelación que actúa como una llave maestra, abriendo todas las puertas cerradas de tu percepción. Prepárate, porque la idea que estás a punto de escuchar es tan simple como devastadora para el paradigma antiguo. La gran revelación es esta: no estás destinado a superar tus demonios, sino a entrevistarlos. No estás aquí para eliminar tu oscuridad, sino para excavarla y reclamar los tesoros que guarda.
El propósito del dolor no es castigarte, es señalarte dónde cavar. Permíteme desglosar este cambio de paradigma fundamental. Durante toda tu vida, has tratado a tus emociones difíciles y a tus rasgos oscuros como enemigos en una batalla. Has luchado contra tu ansiedad, has intentado matar tu miedo, has suprimido tu ira y has huido de tu tristeza. Ha sido una guerra de desgaste agotadora y en última instancia inútil, porque no puedes ganar una guerra contra una parte de ti mismo. Cada vez que reprimes una parte de tu ser, no desaparece. Simplemente se vuelve más fuerte en la sombra, operando desde tu subconsciente, saboteando tus esfuerzos y manifestándose de formas inesperadas, como enfermedades, adicciones o patrones de comportamiento autodestructivos. La invitación del código de Isaías es a un armisticio, a deponer las armas, a cambiar tu rol de soldado por el de periodista de investigación o arqueólogo. Cuando un demonio interno aparece, una ola de pánico, un ataque de ira, una profunda tristeza, la vieja pregunta era, ¿cómo me deshago de esto? La nueva pregunta, la pregunta del alquimista es, ¿qué has venido a decirme? Entrevistar a tu miedo es preguntarle, ¿de qué intentas protegerme? ¿Qué creencia sobre mi incapacidad estás defendiendo? Entrevistar a tu ira es preguntarle, ¿qué límite importante ha sido violado? ¿Qué valor fundamental ha sido pisoteado? Entrevistar a tu tristeza es preguntarle, ¿qué es lo que he perdido que era tan valioso para mí? ¿Qué necesito soltar y qué necesito honrar? De repente, estas emociones dejan de ser monstruos irracionales y se convierten en mensajeros. Mensajeros que traen información crucial desde los lugares secretos de tu psique. Te están dando el mapa del tesoro. El dolor agudo de un fracaso te está diciendo exactamente qué habilidad necesitas desarrollar. La ansiedad social te está revelando una profunda necesidad de aceptación que, si la sanas desde dentro, te liberará de la dependencia de la opinión ajena. La procrastinación no es pereza. Es un síntoma que te habla de tu miedo al juicio o de tu falta de conexión con la tarea. Este es el secreto de la autotransformación. No se trata de añadir algo nuevo a ti, sino de integrar lo que ya está ahí. Es dejar de luchar y empezar a escuchar. Es entender que cada parte de ti, incluso la más oscura, tiene una intención positiva, aunque su estrategia sea destructiva. Tu trabajo es escuchar la intención y encontrar una estrategia más sana para honrarla. Esta es la verdadera libertad. ¿Cómo cambia esta revelación tu vida mañana por la mañana? El poder de este conocimiento oculto no reside en su belleza filosófica, sino en su aplicación práctica y diaria. Una vez que has interiorizado que cada obstáculo es una invitación a una excavación, tu sistema operativo interno se actualiza por completo. Las situaciones que antes te paralizaban ahora se convierten en oportunidades. Imagina que cometes un error grave en tu trabajo. Bajo el viejo paradigma, la reacción automática sería la vergüenza, el miedo al castigo, la rumiación sobre el fracaso. ¿Te esconderías, culparías a otros o te castigarías a ti mismo? Bajo el nuevo paradigma, el error ya no es una fuente de vergüenza, sino una mina de datos valiosos. La primera pregunta ya no es ¿cómo lo oculto?, sino ¿qué tesoro me está mostrando este error? Quizás el tesoro es una lección sobre la importancia de la atención al detalle. Quizás revela una debilidad en tu sistema que ahora puedes fortalecer. Quizás te enseña humildad y la necesidad de pedir ayuda. El error deja de ser un final para convertirse en una brújula que te reorienta hacia la maestría. Piensa en una crisis en una relación personal, una discusión, una traición, una distancia que se abre. El viejo tú entraría en modo de pánico, defensa o ataque. El nuevo tú
El arqueólogo del alma ve la crisis como una fisura en la superficie que revela lo que hay debajo. La pregunta cambia de ¿quién tiene la culpa? ¿A qué verdad no expresada está intentando salir a la luz a través de este conflicto? El dolor de la crisis se convierte en una linterna que ilumina las necesidades no satisfechas, las expectativas no comunicadas, las heridas del pasado que ambos estáis proyectando en el presente. La crisis ya no es una catástrofe, sino una expedición arqueológica a la dinámica oculta de vuestra relación. Una oportunidad para construir algo más fuerte y auténtico sobre cimientos más profundos. Incluso los pequeños malestares diarios se transforman. Ese sentimiento de envidia al ver el éxito de otro en redes sociales ya no es una simple emoción tóxica a reprimir. Es un mensajero. Te está preguntando, ¿qué cualidad o logro de esa persona resuena con un deseo no reconocido en mi propio corazón? ¿Qué parte de mi potencial estoy descuidando? La envidia se convierte en una guía hacia tus propias aspiraciones. Aplicar este principio significa vivir en un estado de curiosidad radical. Significa tomar decisiones no desde el miedo a lo que podría salir mal, sino desde la emoción de descubrir qué tesoro podrías encontrar, incluso en el peor de los casos. Te convierte en un líder más sabio, un compañero más compasivo y, sobre todo, en un amigo de ti mismo, capaz de navegar por las complejidades de tu propia mente sin declararte la guerra. Tu vida se convierte en una gran aventura, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tu relación con ellos ha cambiado para siempre. Para poder emprender esta excavación, es crucial que identifiques y comprendas a tu principal oponente. Pero este antagonista no es una persona ni una circunstancia externa. Es una fuerza mucho más sutil y poderosa. Es el antagonista invisible, tu propio condicionamiento. Es el miedo programado en las capas más profundas de tu sistema nervioso. Un miedo ancestral a sentir dolor, a fracasar, a ser excluido del grupo. Es la voz interna que susurra sin cesar que no eres suficiente, que debes esconder tus partes oscuras para ser amado y aceptado. Este condicionamiento es el software que el guardián del sistema instaló en tu mente desde que naciste. Sus raíces son profundas. Parte de él es evolutivo. Durante milenios, el miedo fue un mecanismo de supervivencia esencial. El miedo al rechazo social aseguraba que te mantuvieras en la tribu, lo que aumentaba tus posibilidades de sobrevivir. El miedo al fracaso te impedía tomar riesgos que podrían ser fatales. Tu cerebro está, por naturaleza, programado para detectar amenazas y evitar el dolor. No es un defecto, es un diseño antiguo que en el complejo mundo moderno a menudo se vuelve contraproducente. La otra parte de este condicionamiento es social. Tu familia, la escuela, la cultura, todos te enseñaron directa o indirectamente qué emociones eran aceptables y cuáles no. Te premiaron por ser bueno, tranquilo y exitoso, y te castigaron o ignoraron cuando mostrabas rabia, tristeza o vulnerabilidad. Aprendiste muy rápido que para recibir amor y aprobación tenías que amputar partes de tu ser y presentarte al mundo con una máscara. Esta voz del condicionamiento es el guardián de la entrada a tus lugares secretos. Cada vez que intentas acercarte a una herida del pasado, susurra, no vayas allí, es peligroso, no podrás soportarlo. Cada vez que consideras tomar un riesgo creativo o profesional, grita, ¿y si fracasas? Todos se reirán de ti. Cada vez que ¿y si te dijera que la realidad que conoces no es más que una versión incompleta de la verdad? Que uno de los versículos más enigmáticos de la historia no es una promesa religiosa, sino un mapa psicológico codificado. Un mapa que te guía no hacia la luz que todos te enseñan a buscar, sino hacia la oscuridad que te han entrenado para temer. Porque es precisamente allí,
en las profundidades de lo que evitas, donde se encuentran las riquezas que te han sido destinadas. Esto no es un secreto sobre fe, sino sobre el funcionamiento profundo de la psicología humana. Es un principio silencioso que, una vez comprendido, reorganiza por completo tu percepción del fracaso, del dolor y de tu propio potencial. Has pasado tu vida entera construyendo murallas para protegerte de tus propias sombras, creyendo que la seguridad y la felicidad estaban en el exterior, en la aprobación, en el éxito visible. Pero esa construcción es una prisión con las paredes invisibles del miedo y el techo de las expectativas ajenas. Has aprendido a identificar tus dudas, tus miedos y tus heridas como enemigos que deben ser silenciados, ignorados o derrotados. Has librado una guerra silenciosa contra ti mismo, un conflicto agotador que te ha dejado fragmentado, siempre persiguiendo una versión idealizada de ti que nunca parece llegar, sintiendo un vacío que ninguna cantidad de logros externos puede llenar. Este es el paradigma invisible que ha gobernado tu vida sin que te dieras cuenta. Hoy no vamos a derribar esas paredes. Vamos a hacer algo mucho más radical. Te voy a entregar la llave de la celda y te mostraré que lo que creías que era un monstruo al otro lado, esperando para devorarte, es en realidad un guardián. Un guardián de tus tesoros más preciados, de tu poder más auténtico y de la identidad que has estado buscando en todos los lugares equivocados. La ansiedad que sientes no es tu enemiga, es una mensajera. El fracaso que te atormenta no es una condena, es un mapa. La tristeza que intentas reprimir no es una debilidad, es una puerta hacia una conexión más profunda contigo mismo y con el mundo. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han enseñado sobre el crecimiento personal, el bienestar y el propósito. Es un conocimiento oculto, no porque alguien lo haya escondido deliberadamente en algún pergamino antiguo, sino porque la sociedad moderna ha perdido el coraje para mirarlo de frente. Es una verdad ignorada que late bajo la superficie de nuestras vidas, un secreto a voces susurrado por los filósofos, los psicólogos profundos y los místicos de todas las épocas, pero que ha sido ahogado por el ruido de la positividad superficial y la búsqueda incesante de la comodidad. Esto es lo que nadie explica sobre la verdadera fuente del poder humano. Si sientes que has estado buscando en los lugares equivocados, si intuyes que hay un misterio dentro de ti que aún no has resuelto y estás listo para descubrir el mapa correcto, quédate, porque estamos a punto de entrar en territorio prohibido, el lugar donde tu mayor dolor se convierte en tu mayor fortaleza. Suscríbete ahora porque el viaje hacia el centro de tu propio misterio comienza en este preciso instante. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado registrar su sabiduría más profunda. Textos como los Vedas en la India, los diálogos platónicos en Grecia o los escritos herméticos de Egipto no eran simples doctrinas o relatos mitológicos. Eran manuales prácticos para la mente, tecnologías de la conciencia diseñadas para navegar la compleja experiencia de ser humano. Contenían códigos, mapas y herramientas para la alquimia interior, la transmutación del sufrimiento en sabiduría, del caos en orden, del plomo de la experiencia mundana en el oro del entendimiento. Estas tradiciones no veían la oscuridad como un enemigo. La entendían como una condición necesaria para el crecimiento, un útero fértil donde la verdadera fortaleza echaba raíces. Los estoicos no huían del infortunio. Lo abrazaban como un compañero de entrenamiento bajo el principio de que el obstáculo es el camino. Los alquimistas no buscaban la luz en el cielo, sino que descendían a la materia prima, a lo más denso y despreciado, porque sabían que solo allí se encontraba el secreto de la transformación.
Este era el paradigma original, un profundo respeto por el misterio de la totalidad humana, incluyendo sus valles más oscuros. Sin embargo, a medida que los imperios crecían y las instituciones se consolidaban, ocurrió un proceso de simplificación peligrosa. El conocimiento que requería introspección, coraje y un trabajo personal arduo fue sistemáticamente despojado de su poder práctico. ¿Por qué? Porque la sabiduría individual es inherentemente subversiva. Un individuo que conoce el poder de su propia oscuridad es difícil de controlar, de manipular y de asustar. Las instituciones, ya fueran políticas o religiosas, necesitaban uniformidad, obediencia y una estructura de poder clara. Para lograrlo, la compleja psicología humana contenida en estos textos fue aplastada bajo el peso del dogma. Las traducciones literales reemplazaron al significado simbólico. Las interpretaciones dogmáticas suplantaron a la exploración individual. Y el miedo a lo complejo convirtió estas profundas guías en meras metáforas poéticas o en reglas morales en blanco y negro. La luz se convirtió en sinónimo de bueno y la oscuridad en sinónimo de malo, una dicotomía infantil que ha envenenado nuestra percepción de la realidad desde entonces. El versículo que hoy nos ocupa, Isaías 45:3, te daré los tesoros de la oscuridad y las riquezas de los lugares secretos. Es quizás uno de los mayores damnificados de este proceso de vaciamiento. La sociedad moderna, heredera directa de esta simplificación y obsesionada con la positividad, el éxito inmediato y la evitación sistemática del malestar, lo ha interpretado de la forma más superficial posible, como una simple promesa de prosperidad material que llegará después de un mal momento, una palmadita en la espalda cósmica que te dice, aguanta, que ya pasará. Pero su verdad ignorada es mucho más profunda, mucho más activa, y para el orden establecido, mucho más peligrosa. No es una promesa de que algo bueno vendrá después de la oscuridad. Es una instrucción directa. Los tesoros están en la oscuridad. La fórmula para transmutar el sufrimiento en poder no es un consuelo pasivo, sino una orden de excavación, un llamado a la acción. Este conocimiento oculto era el núcleo de las antiguas escuelas de misterios. Sabían que el verdadero poder no se te concede, se extrae. La revolución industrial y el auge del materialismo científico asestaron el golpe de gracia. El foco de la humanidad se desplazó casi por completo al mundo exterior. La producción, la eficiencia, el progreso medible. El paisaje interior, con sus emociones caóticas, sus paradojas y sus misterios, pasó a ser considerado un estorbo, un fallo en la máquina humana que debía ser corregido o suprimido. ¿Cómo podíamos valorar la lenta y dolorosa gestación en la oscuridad cuando nuestra nueva deidad era la velocidad de la línea de montaje? La psicología, en sus inicios, siguió este camino, tratando de curar las desviaciones de la norma, de eliminar los síntomas en lugar de entender su mensaje. Nació el guardián del sistema en su forma moderna, una cultura que te medica para no sentir, te distrae para no pensar y te vende una felicidad envasada que solo sirve para acentuar tu vacío interior. Se creó una conspiración silenciosa, no dirigida por un grupo de personas, sino por un paradigma invisible, el paradigma de que tu bienestar depende de algo externo. El conflicto, por tanto, no es nuevo. Es una guerra milenaria por el control de tu percepción. De un lado, el sabio olvidado, cuya voz resuena en textos antiguos, en la psicología profunda de Carl Jung, con su concepto de la sombra, y en los hallazgos del crecimiento postraumático, susurrándote que tu poder está dentro de ti, enterrado bajo tus heridas. Del otro lado, el guardián del sistema que grita desde cada pantalla, cada anuncio y cada conversación superficial,
diciéndote que la felicidad está en la próxima compra, en la próxima validación, en la próxima huida de ti mismo. ¿Y quién se beneficia de que temas tu propia oscuridad? Se beneficia una economía basada en el consumo perpetuo. Una persona que no teme su vacío no necesita llenarlo constantemente. Una persona que sabe encontrar tesoros en sus fracasos no teme arriesgarse. Una persona que ha integrado sus sombras es completa, y una persona completa es libre. Hemos sido entrenados para ignorar las pistas. Pequeños indicios de esta verdad ignorada han sobrevivido como fósiles en una roca. La palabra crisis, en su origen griego, significa decidir, punto de inflexión, no catástrofe. La palabra depresión puede entenderse no solo como un estado de ánimo bajo, sino como una presión hacia abajo, depress, una invitación forzosa a explorar las profundidades que hemos estado evitando. Estos son los susurros del lenguaje, recordándonos una sabiduría que hemos olvidado. El conflicto se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero su campo de batalla final es tu propia mente. Cada vez que sientes una emoción difícil y tu primer impulso es reprimirla o distraerte, el guardián del sistema está ganando. Cada vez que te permites sentir, cuestionar y explorar lo que ese dolor te está diciendo, estás empezando a reclamar tu poder. Pero entender cómo se construyó la prisión es solo el primer paso. Ahora debemos examinar las herramientas que nos dieron para construirla, sin que nos diéramos cuenta de que eran los barrotes de nuestra propia celda. La cultura moderna te ha enseñado a ver la oscuridad como un vacío, como la ausencia de luz, de felicidad, de éxito. Pero esto es un error fundamental de percepción. La oscuridad no es un vacío, es un lugar, es un ecosistema, un terreno fértil donde las semillas del potencial latente esperan las condiciones adecuadas para germinar. Piensa en la naturaleza, el sistema más sabio que conocemos. Las semillas más fuertes necesitan la oscuridad de la tierra para poder echar raíces antes de buscar la luz del sol. Sin ese periodo de gestación bajo tierra, serían arrastradas por el viento o devoradas. El carbón, una simple roca negra, solo se convierte en el diamante más brillante y duro bajo una presión y una oscuridad inmensas. Las estrellas, esos soles majestuosos que iluminan galaxias, solo son visibles para nosotros en la negrura de la noche más profunda. La oscuridad, por tanto, no es la ausencia de algo, sino la presencia de un potencial no revelado. Es el útero cósmico donde se gesta la creación. Esta es la verdad ignorada que cambia todas las reglas del juego. Tus miedos, tus fracasos, no son indicativos de que algo está mal contigo. Son indicativos de que estás en un lugar de inmenso potencial. Estás en el taller del alquimista, en el campo de entrenamiento del héroe. La psicología moderna ha comenzado a validar esta sabiduría antigua, aunque a menudo sus hallazgos más profundos son relegados a los márgenes, considerados demasiado complejos para el consumo masivo. El concepto de crecimiento postraumático, acuñado por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, es una de estas piezas de evidencia. Sus extensos estudios demuestran que las personas que atraviesan grandes adversidades y se permiten procesar el dolor en lugar de reprimirlo, a menudo experimentan un crecimiento psicológico profundo. No crecieron a pesar del trauma. El trauma fue el catalizador que los obligó a excavar y encontrar recursos internos que ni siquiera sabían que poseían. Desarrollan una mayor apreciación por la vida, relaciones más significativas, una sensación de fortaleza personal que no conocían y un cambio radical en sus prioridades. Sin embargo, esta idea es profundamente incómoda para el guardián del sistema, que prefiere la narrativa simple de que el trauma es algo que debe ser superado y olvidado,
no integrado y transmutado. Las pruebas no se detienen en la psicología, resuenan en los pasillos de la filosofía, donde fueron ignoradas por ser demasiado exigentes. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, construyeron todo un sistema operativo para la mente humana basado en este principio. Su famosa máxima, el obstáculo es el camino, es una traducción directa del código que estamos descifrando. Para ellos, un revés, una enfermedad o una traición no eran desgracias a lamentar, sino oportunidades para practicar la virtud, la sabiduría y la resiliencia. No buscaban una vida sin problemas, buscaban ser la persona capaz de prosperar en medio de cualquier problema. Pero la cultura moderna ha despojado al estoicismo de su núcleo radical. Lo ha convertido en una serie de life hacks para la productividad y la calma superficial, ignorando deliberadamente su enseñanza más importante, que debes amar tu destino, no solo tolerarlo. Debes abrazar activamente las dificultades como el material con el que esculpes tu carácter. Esta es una verdad demasiado dura para una sociedad que busca la comodidad por encima de todo. Incluso la neurociencia, el lenguaje más venerado de nuestra era, nos muestra la maquinaria biológica de esta transformación. El concepto de neuroplasticidad revela que nuestro cerebro no es una estructura fija, sino que está en constante remodelación según nuestras experiencias. Las experiencias de alta intensidad, como las que ocurren en momentos de crisis y oscuridad, tienen el poder de forjar nuevas y poderosas vías neuronales. Cuando te enfrentas a un miedo profundo o navegas por un fracaso humillante, no solo estás sobreviviendo a una experiencia, estás literalmente reescribiendo el hardware de tu cerebro. Estás construyendo circuitos de resiliencia, creatividad y empatía que no podrían haberse formado en la comodidad de la rutina. El dolor, desde una perspectiva neurológica, es la señal de que el cerebro está en un estado de cambio potencialmente masivo, pero hemos sido condicionados para apagar esa señal con distracciones y medicación lo más rápido posible, interrumpiendo el proceso de forja antes de que la espada esté templada. Ignoramos que el malestar es el sonido de la construcción de un yo más fuerte. La evidencia más universal, sin embargo, ha estado frente a nuestros ojos desde el inicio de los tiempos, disfrazada de entretenimiento. Joseph Campbell, en su obra monumental El héroe de las mil caras, analizó los mitos y leyendas de todas las culturas a lo largo de la historia y descubrió un patrón universal, un monomito, el viaje del héroe. En cada una de estas historias, el héroe es llamado a la aventura, pero la transformación real nunca ocurre en el mundo ordinario. Debe descender a un inframundo, entrar en el vientre de la bestia, enfrentar su mayor miedo en el lugar más oscuro. Es allí, y solo allí, donde encuentra el elixir, el tesoro, la sabiduría que le permite regresar transformado. Hemos consumido estas historias durante milenios, pero hemos cometido un error fatal. Las hemos tratado como ficción. No hemos entendido que no son cuentos de fantasía, sino mapas de la psique humana. Son una descripción literal del proceso de crecimiento psicológico. El guardián del sistema nos anima a admirar al héroe en la pantalla, pero nos aterroriza la idea de convertirnos en uno, porque sabe que el primer paso de ese viaje es siempre un descenso voluntario a la oscuridad. El conocimiento oculto también se encuentra en los registros de tradiciones antiguas no religiosas. Las prácticas de los alquimistas medievales, a menudo malinterpretadas como un intento codicioso de fabricar oro literal, eran en realidad una compleja metáfora de la transformación psicológica. Su axioma era solve et coagula, disuelve y cohesiona. Creían que para crear algo nuevo y valioso, el oro,
Primero debían descomponer la materia prima, el plomo, en sus componentes esenciales, en un proceso caótico y oscuro llamado la nigredo o la negrura. No temían este estado de disolución, lo consideraban el paso más crucial. Traducido a la psicología humana, esto significa que para reconstruirte en una versión más, en fuerte y auténtica de ti mismo, primero debes tener el coraje de permitir que tus viejas identidades, creencias y defensas se disuelvan en el caos de la autoexploración. Es un proceso aterrador, y por eso esta sabiduría fue codificada en un lenguaje simbólico para protegerla de aquellos que solo buscaban respuestas fáciles. Todas estas piezas del puzzle, psicología, filosofía, neurociencia, mitología y tradiciones antiguas, apuntan inequívocamente a la misma verdad ignorada. No son descubrimientos aislados, sino diferentes lenguajes que describen el mismo mecanismo fundamental de la existencia. La razón por la que este conocimiento permanece oculto no es porque esté encerrado en una bóveda, sino porque exige algo que nuestra cultura ha devaluado sistemáticamente: el coraje de sentir, la paciencia para el proceso y la voluntad de enfrentar la incomodidad sin buscar una salida inmediata. Hemos sido entrenados para ser malos arqueólogos de nuestra propia alma, temerosos de ensuciarnos las manos. Pero la evidencia está aquí. El mapa es real. El código no es una metáfora poética, es una ley funcional de la psicología humana tan real como la gravedad. Y comprenderlo te sitúa en un umbral. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Ahora, tomemos el código y empecemos a descifrarlo. La primera parte de la fórmula dice: te daré los tesoros de la oscuridad. Analicemos esto como lo haría un criptógrafo, no un teólogo. La clave está en redefinir las palabras tesoros y oscuridad bajo una lente psicológica. Los tesoros no son posesiones materiales. La riqueza externa puede ser una consecuencia, pero nunca es el objetivo principal de esta fórmula. Los verdaderos tesoros son cualidades internas, inalienables, que una vez adquiridas, nadie puede arrebatarte. El primer tesoro es la resiliencia, no la falsa positividad de sonreír mientras te desmoronas por dentro, sino la capacidad ante real la tormenta de doblarte sin romperte, de saber en lo más profundo de tus huesos que puedes manejar cualquier cosa que la vida te presente. Este tipo de fuerza no se aprende en libros ni en seminarios. Se forja en el fuego de la adversidad. Se gana cada vez que te enfrentas a un miedo y sobrevives, cada vez que un fracaso te derriba y te vuelves a levantar, no igual, sino más sabio. El segundo tesoro es la sabiduría. No la información que acumulas, sino el entendimiento profundo que solo nace de la experiencia directa. Puedes leer 1000 libros sobre el perdón, pero solo entenderás su verdadero poder cuando perdones a alguien que te hirió profundamente. Puedes estudiar la teoría del desapego, pero solo la integrarás cuando pierdas algo que amabas y encuentres la paz en medio del dolor. La oscuridad es la gran maestra que transforma el conocimiento en sabiduría. El tercer tesoro es la creatividad. La verdadera creatividad no nace de la comodidad, sino de la limitación y la necesidad. Cuando te enfrentas a un problema que parece irresoluble, cuando tus viejos métodos ya no funcionan, tu mente se ve forzada a crear nuevas vías neuronales, a encontrar soluciones que nunca habrías imaginado en tu zona de confort. Tus mayores crisis son, en realidad, las mayores invitaciones a la innovación. La oscuridad es el contenedor de estos tesoros. ¿Qué es la oscuridad en términos prácticos? Es tu mayor fracaso profesional. Es la traición de un amigo. Es esa enfermedad que te obligó a reevaluar tu vida. Es esa profunda sensación de no ser suficiente que te ha perseguido desde la infancia.
Son todas las experiencias que has etiquetado como malas, negativas o traumáticas. La primera parte del código es, por tanto, una instrucción radical. Deja de huir de tus desafíos. En lugar de eso, míralos a los ojos y pregúntate, ¿qué tesoro se esconde aquí para mí? ¿Qué resiliencia estoy forjando? ¿Qué sabiduría estoy a punto de ganar? ¿Qué creatividad se me está exigiendo? Este cambio de pregunta es el primer paso para convertirte en el arquitecto de tu alma. Si la primera parte del código nos enseña a encontrar valor en nuestras experiencias externas más difíciles, la segunda parte nos invita a un viaje aún más profundo y personal. Y las riquezas de los lugares secretos. Esta frase es la clave para la segunda capa del misterio, una que nos lleva al paisaje interior de nuestra propia psique. Los lugares secretos no están en el mundo exterior. Son los territorios inexplorados y reprimidos dentro de ti. Son las habitaciones cerradas en el sótano de tu mente donde has desterrado partes de ti mismo que considerabas inaceptables, vergonzosas o peligrosas. Es la psicología humana en su estado más puro. El psicólogo suizo Carl Jung llamó a este territorio la sombra. La sombra contiene todos los impulsos, deseos, talentos y emociones que tu ego consciente, moldeado por la familia y la sociedad, ha decidido rechazar. El guardián del sistema te enseñó a temer y a negar tu sombra. Te dijo que tu ira es mala, que tu ambición desmedida es egoísta, que tu vulnerabilidad es debilidad, que tu lado salvaje y no convencional debe ser domesticado. Y tú, para ser aceptado, para encajar, obedeciste. Cerraste esas puertas con llave y tiraste la llave. Pero lo que nadie te explicó es que al reprimir esas partes, no las destruiste. Simplemente les quitaste la luz. Y en esa oscuridad, no solo encerraste a tus demonios, sino también a tus dioses olvidados. Las que habla el código son los dones y talentos que están inextricablemente unidos a las partes de ti que has rechazado. En tu ira reprimida puede esconderse la capacidad de poner límites firmes y proteger lo que amas. En tu miedo al fracaso puede yacer una pasión por la excelencia que, si la liberas, podría llevarte a la maestría. En tu tristeza profunda puede residir una capacidad para la empatía y la conexión humana que el mundo necesita desesperadamente. En tu vergüenza puede estar la llave de tu humildad y tu autenticidad. Excavar en estos lugares secretos es el trabajo más valiente que un ser humano puede hacer. Significa estar dispuesto a sentarte con las partes de ti que más te asustan. Significa reconocer que no eres una versión pulida y perfecta, sino un ser completo, con luz y oscuridad. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco, sino la integración. Es la sensación de plenitud que surge cuando dejas de estar en guerra contigo mismo, cuando recuperas la energía que gastabas en reprimir partes de ti y la usas para crear la vida que realmente deseas. La revelación aquí es sobrecogedora. Tus mayores talentos y pasiones latentes solo pueden ser descubiertos al enfrentar las partes de ti que has escondido. Pero, ¿y si el objetivo nunca fue derrotar a estas partes de ti? ¿Y si el objetivo fuera algo completamente diferente, algo que nadie se atrevió a contarte? Este es el momento, el punto de inflexión, donde todo lo que has aprendido hasta ahora se reordena en una nueva constelación de significado. Es la revelación que actúa como una llave maestra, abriendo todas las puertas cerradas de tu percepción. Prepárate, porque la idea que estás a punto de escuchar es tan simple como devastadora para el paradigma antiguo. La gran revelación es esta: no estás destinado a superar tus demonios, sino a entrevistarlos. No estás aquí para eliminar tu oscuridad, sino para excavarla y reclamar los tesoros que guarda. El propósito del dolor no es castigarte,
es señalarte dónde cavar. Permíteme desglosar este cambio de paradigma fundamental. Durante toda tu vida has tratado a tus emociones difíciles y a tus rasgos oscuros como enemigos en una batalla. Has luchado contra tu ansiedad, has intentado matar tu miedo, has suprimido tu ira y has huido de tu tristeza. Ha sido una guerra de desgaste, agotadora y, en última instancia, inútil. Porque no puedes ganar una guerra contra una parte de ti mismo. Cada vez que reprimes una parte de tu ser, no desaparece. Simplemente se vuelve más fuerte en la sombra, operando desde tu subconsciente, saboteando tus esfuerzos y manifestándose de formas inesperadas, como enfermedades, adicciones o patrones de comportamiento autodestructivos. La invitación del Código de Isaías es a un armisticio, a deponer las armas, a cambiar tu rol de soldado por el de periodista de investigación o arqueólogo. Cuando un demonio interno aparece, una ola de pánico, un ataque de ira, una profunda tristeza, la vieja pregunta era, ¿cómo me deshago de esto? La nueva pregunta, la pregunta del alquimista es, ¿qué has venido a decirme? Entrevistar a tu miedo es preguntarle, ¿de qué intentas protegerme? ¿Qué creencia sobre mi incapacidad estás defendiendo? Entrevistar a tu ira es preguntarle, ¿qué límite importante ha sido violado? ¿Qué valor fundamental ha sido pisoteado? Entrevistar a tu tristeza es preguntarle, ¿qué es lo que he perdido que era tan valioso para mí? ¿Qué necesito soltar y qué necesito honrar? De repente, estas emociones dejan de ser monstruos irracionales y se convierten en mensajeros. Mensajeros que traen información crucial desde los lugares secretos de tu psique. Te están dando el mapa del tesoro. El dolor agudo de un fracaso te está diciendo exactamente qué habilidad necesitas desarrollar. La ansiedad social te está revelando una profunda necesidad de aceptación que, si la sanas desde dentro, te liberará de la dependencia de la opinión ajena. La procrastinación no es pereza, es un síntoma que te habla de tu miedo al juicio o de tu falta de conexión con la tarea. Este es el secreto de la autotransformación. No se trata de añadir algo nuevo a ti, sino de integrar lo que ya está ahí. Es dejar de luchar y empezar a escuchar. Es entender que cada parte de ti, incluso la más oscura, tiene una intención positiva, aunque su estrategia sea destructiva. Tu trabajo es escuchar la intención y encontrar una estrategia más sana para honrarla. Esta es la verdadera libertad. ¿Cómo cambia esta revelación tu vida mañana por la mañana? El poder de este conocimiento oculto no reside en su belleza filosófica, sino en su aplicación práctica y diaria. Una vez que has interiorizado que cada obstáculo es una invitación a una excavación, tu sistema operativo interno se actualiza por completo. Las situaciones que antes te paralizaban ahora se convierten en oportunidades. Imagina que cometes un error grave en tu trabajo. Bajo el viejo paradigma, la reacción automática sería la vergüenza, el miedo al castigo, la rumiación sobre el fracaso. Te esconderías, culparías a otros o te castigarías a ti mismo. Bajo el nuevo paradigma, el error ya no es una fuente de vergüenza, sino una mina de datos valiosos. La primera pregunta ya no es ¿cómo lo oculto?, sino ¿qué tesoro me está mostrando este error? Quizás el tesoro es una lección sobre la importancia de la atención al detalle. Quizás revela una debilidad en tu sistema que ahora puedes fortalecer. Quizás te enseña humildad y la necesidad de pedir ayuda. El error deja de ser un final para convertirse en una brújula que te reorienta hacia la maestría. Piensa en una crisis en una relación personal, una discusión, una traición, una distancia que se abre. El viejo tú entraría en modo de pánico, defensa o ataque. El nuevo tú, el arqueólogo del alma, ve la crisis como una fisura en la superficie que revela lo que hay debajo. La pregunta cambia de ¿quién tiene la culpa? ¿A qué verdad no expresada está intentando salir a la luz
A través de este conflicto, el dolor de la crisis se convierte en una linterna que ilumina las necesidades no satisfechas, las expectativas no comunicadas, las heridas del pasado que ambos estáis proyectando en el presente. La crisis ya no es una catástrofe, sino una expedición arqueológica a la dinámica oculta de vuestra relación, una oportunidad para construir algo más fuerte y auténtico sobre cimientos más profundos. Incluso los pequeños malestares diarios se transforman. Ese sentimiento de envidia al ver el éxito de otro en redes sociales ya no es una simple emoción tóxica a reprimir. Es un mensajero. Te está preguntando, ¿qué cualidad o logro de esa persona resuena con un deseo no reconocido en mi propio corazón? ¿Qué parte de mi potencial estoy descuidando? La envidia se convierte en una guía hacia tus propias aspiraciones. Aplicar este principio significa vivir en un estado de curiosidad radical. Significa tomar decisiones no desde el miedo a lo que podría salir mal, sino desde la emoción de descubrir qué tesoro podrías encontrar, incluso en el peor de los casos. Te convierte en un líder más sabio, un compañero más compasivo y sobre todo, en un amigo de ti mismo, capaz de navegar por las complejidades de tu propia mente sin declararte la guerra. Tu vida se convierte en una gran aventura, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tu relación con ellos ha cambiado para siempre. Aquí tienes el texto para el bloque Act 5, Development, Turning Point, Consequences and Deeper Exploration, siguiendo todas las instrucciones, el tono y la premisa proporcionada. Para poder emprender esta excavación, es crucial que identifiques y comprendas a tu principal oponente. Pero este antagonista no es una persona ni una circunstancia externa. Es una fuerza mucho más sutil y poderosa. Es el antagonista invisible, tu propio condicionamiento. Es el miedo programado en las capas más profundas de tu sistema nervioso. Un miedo ancestral a sentir dolor, a fracasar, a ser excluido del grupo. Es la voz interna que susurra sin cesar que no eres suficiente, que debes esconder tus partes oscuras para ser amado y aceptado. Este condicionamiento es el software que el guardián del sistema instaló en tu mente desde que naciste. Sus raíces son profundas. Parte de él es evolutivo. Durante milenios, el miedo fue un mecanismo de supervivencia esencial. El miedo al rechazo social aseguraba que te mantuvieras en la tribu, lo que aumentaba tus posibilidades de sobrevivir. El miedo al fracaso te impedía tomar riesgos que podrían ser fatales. Tu cerebro está, por naturaleza, programado para detectar amenazas y evitar el dolor. No es un defecto, es un diseño antiguo que, en el complejo mundo moderno, a menudo se vuelve contraproducente. La otra parte de este condicionamiento es social. Tu familia, la escuela, la cultura, todos te enseñaron, directa o indirectamente, qué emociones eran aceptables y cuáles no. Te premiaron por ser bueno, tranquilo y exitoso, y te castigaron o ignoraron cuando mostrabas rabia, tristeza o vulnerabilidad. Aprendiste muy rápido que para recibir amor y aprobación, tenías que amputar partes de tu ser y presentarte al mundo con una máscara. Esta voz del condicionamiento es el guardián de la entrada a tus lugares secretos. Cada vez que intentas acercarte a una herida del pasado, susurra, no vayas allí, es peligroso, no podrás soportarlo. Cada vez que consideras tomar un riesgo, creativo o profesional, grita, ¿y si fracasas? Todos se reirán de ti. Cada vez que sientes una emoción negativa, te juzga y te dice que algo está mal contigo. Has estado librando una guerra contra este guardián toda tu vida. Una guerra que no puedes ganar, porque el guardián es una parte de ti. Pero, ¿y si te dijera que la guerra misma ha sido un malentendido? Que el objetivo nunca fue derrotar al guardián. Este es el momento, el punto de inflexión donde todo lo que has aprendido hasta
Ahora se reordena en una nueva constelación de significado. Es la revelación que actúa como una llave maestra, abriendo todas las puertas cerradas de tu percepción. Prepárate, porque la idea que estás a punto de escuchar es tan simple como devastadora para el paradigma antiguo. La gran revelación es esta: no estás destinado a superar tus demonios, sino a entrevistarlos. No estás aquí para eliminar tu oscuridad, sino para excavarla y reclamar los tesoros que guarda. El propósito del dolor no es castigarte, es señalarte dónde cavar. Permíteme desglosar este cambio de paradigma fundamental. Durante toda tu vida, has tratado a tus emociones difíciles y a tus rasgos oscuros como enemigos en una batalla. Has luchado contra tu ansiedad, has intentado matar tu miedo, has suprimido tu ira y has huido de tu tristeza. Ha sido una guerra de desgaste, agotadora y en última instancia, inútil, porque no puedes ganar una guerra contra una parte de ti mismo. Cada vez que reprimes una parte de tu ser, no desaparece. Simplemente se vuelve más fuerte en la sombra, operando desde tu subconsciente, saboteando tus esfuerzos y manifestándose de formas inesperadas, como enfermedades, adicciones o patrones de comportamiento autodestructivos. La invitación del Código de Isaías es a un armisticio, a deponer las armas, a cambiar tu rol de soldado por el de periodista de investigación o arqueólogo. Cuando un demonio interno aparece, una ola de pánico, un ataque de ira, una profunda tristeza, la vieja pregunta era: ¿cómo me deshago de esto? La nueva pregunta, la pregunta del alquimista es: ¿qué has venido a decirme? Entrevistar a tu miedo es preguntarle: ¿de qué intentas protegerme? ¿Qué creencia sobre mi incapacidad estás defendiendo? Entrevistar a tu ira es preguntarle: ¿qué límite importante ha sido violado? ¿Qué valor fundamental ha sido pisoteado? Entrevistar a tu tristeza es preguntarle: ¿qué es lo que he perdido que era tan valioso para mí? ¿Qué necesito soltar y qué necesito honrar? Las consecuencias de este cambio son sísmicas. En el instante en que dejas de luchar y empiezas a escuchar, ocurre un milagro psicológico. Una inmensa cantidad de energía que antes se malgastaba en la represión y el conflicto interno se libera. Es como si hubieras estado manteniendo una presa a punto de reventar con todas tus fuerzas y de repente, en lugar de luchar contra el agua, decides construir canales para dirigir su poder. Esa energía liberada se convierte en el combustible para tu creatividad, tu propósito y tu vitalidad. Dejas de vivir una vida de gestión de crisis internas y empiezas a vivir una vida de creación externa. La psicología humana funciona bajo una ley de conservación de la energía psíquica. Lo que se reprime en un lugar emerge en otro con la misma fuerza, a menudo de forma distorsionada. Tu procrastinación crónica, por ejemplo, no es pereza. Es el mensajero de un miedo profundo al juicio o al fracaso. Mientras luches contra la procrastinación como si fuera el enemigo, estarás fortaleciendo el miedo subyacente, pero si te sientas y entrevistas a la procrastinación, si le preguntas qué teme, te revelará el lugar secreto donde has enterrado tu ambición por miedo a no ser suficiente. Al sanar esa herida, al reclamar esa ambición, la procrastinación como síntoma ya no tiene razón de ser. Se disuelve. No la has derrotado, has entendido su mensaje y has recuperado el tesoro que protegía. Esto es lo que nadie explica. Peores hábitos no son tus enemigos, son los guardianes distorsionados de tus mayores dones. Este paradigma no solo te transforma a ti, sino que representa una amenaza existencial para el guardián del sistema. Una sociedad compuesta por individuos que entrevistan a sus demonios es una sociedad difícil de manipular. El miedo es la moneda de cambio del control social. El miedo a la escasez te hace un consumidor voraz. El miedo al rechazo te hace un seguidor dócil de las tendencias. El miedo al
Conflicto te hace evitar las conversaciones difíciles que podrían cambiar las estructuras de poder. Pero una persona que ha aprendido a sentarse con su miedo, a escucharlo y a extraer sabiduría de él, ya no es tan susceptible a esa moneda. Se vuelve inmune a la publicidad que explota sus inseguridades, porque está en proceso de integrar esas inseguridades. Se vuelve un ciudadano más valiente, porque entiende que la incomodidad no es una señal para retroceder, sino para profundizar. Una revolución silenciosa comienza cuando suficientes personas dejan de librar la guerra contra sí mismas y empiezan a reclamar los tesoros de su propia oscuridad. El sistema no se derrumba con un estruendo, sino con el susurro colectivo de millones de personas que deciden por fin escucharse a sí mismas. Este es el conocimiento oculto más subversivo de todos. La verdadera soberanía no es política, es psicológica, y se alcanza no en las urnas, sino en las profundidades de tu propia alma. Para profundizar en esta práctica, debemos entender el lenguaje simbólico de nuestra psique, tus sueños, tus lapsus linguae, tus reacciones emocionales desproporcionadas, tus fantasías. No son ruido aleatorio, son telegramas enviados desde los lugares secretos. Carl Jung sostenía que la psique se comunica a través de símbolos y arquetipos. Tu ira descontrolada podría ser la manifestación del arquetipo del guerrero, que ha sido reprimido y ahora emerge de forma destructiva porque necesita una causa noble por la que luchar. Tu parálisis ante la toma de decisiones podría ser el arquetipo del sabio, que te está pidiendo que dejes de buscar respuestas fuera y te tomes el tiempo para la introspección. Entrevistar a tus demonios significa aprender a hablar este lenguaje. Significa entender que la imagen de un monstruo en una pesadilla no es una amenaza literal, sino un símbolo de una energía poderosa y no integrada dentro de ti. El monstruo no quiere destruirte, quiere ser visto, entendido y puesto a tu servicio. La verdadera alquimia consiste en tomar la energía bruta y salvaje de estos arquetipos sombríos y refinarla, dándole una expresión consciente y constructiva en tu vida. Es como aprender a domar a un caballo salvaje. No lo matas, aprendes a montar su poder. La fuerza de tu sombra, una vez integrada, se convierte en tu mayor aliada. Pero esta excavación tiene un coste de entrada. Te exige enfrentar el miedo más fundamental que subyace a todos los demás. El miedo a que si miras en tus profundidades, descubrirás que eres fundamentalmente defectuoso, indigno de amor o irreparablemente roto. Este es el último y más poderoso engaño del guardián del sistema. Te ha convencido de que la caja de Pandora de tu interior contiene una oscuridad monstruosa e irremediable y que es mejor mantenerla cerrada. Pero la verdad ignorada, confirmada por décadas de psicología profunda y por la sabiduría de las tradiciones antiguas, es exactamente la opuesta. Cuando finalmente tienes el coraje de abrir esa caja, lo que encuentras no es un monstruo. Lo que encuentras, invariablemente, es dolor no procesado. Lo que encuentras es una parte de ti que fue herida, rechazada o avergonzada en el pasado y que se quedó congelada en el tiempo. Tu demonio no es más que un niño interior asustado, un adolescente enfadado o un joven adulto traicionado, esperando ser escuchado, validado y rescatado por el único que puede hacerlo, tu yo presente. La entrevista con tu demonio se convierte, entonces, en un acto de compasión radical hacia ti mismo. Y en ese acto, la vergüenza se disuelve y el tesoro de la autoaceptación incondicional es por fin desenterrado. Has recibido el mapa. Has entendido que la X marca el lugar del dolor. Has aprendido el método, no luchar, sino entrevistar. Has comprendido la promesa que en los lugares más oscuros no yace la condena, sino la liberación y el poder.
El paradigma ha sido fracturado y ya no puedes volver a ver tus luchas internas de la misma manera. Estás al borde de la maestría, de convertirte en el arqueólogo de tu propia alma. Pero toda esta preparación, toda esta revelación, te ha llevado a un umbral final. Has aprendido a descifrar los mensajes codificados en tus emociones y comportamientos. Pero, ¿qué sucede cuando la entrevista te lleva a una conclusión que lo cambia todo? ¿Qué pasa cuando el mensajero, esa ansiedad, esa ira, esa tristeza, no solo te revela un tesoro oculto dentro de ti, sino que te revela un secreto sobre el mundo exterior que has ignorado toda tu vida? Hemos aprendido a escuchar, pero ¿qué sucede cuando el mensajero te revela una verdad que no solo reescribe tu pasado, sino que fractura el propio tejido de la realidad que creías conocer? Hemos llegado al final del mapa. Has aprendido a leer sus símbolos, a navegar por sus terrenos más oscuros y a reconocer que las marcas que señalan el peligro son, en realidad, las que indican dónde se esconde el tesoro. Pero queda una última revelación. El secreto final que este código ha estado guardando no es otro tesoro dentro de ti. Es lo que ese tesoro, una vez desenterrado, te revela sobre el mundo que te rodea. Porque el mensajero, tu ansiedad, tu dolor, tu sentimiento de no ser suficiente, no solo te trae noticias de tu mundo interior, te trae una acusación contra el mundo exterior. La verdad ignorada más profunda de todas es esta: gran parte de tu oscuridad personal no se originó en ti. Fue fabricada, empaquetada e implantada por un sistema que se beneficia enormemente de tu sensación de estar incompleto. Tu ansiedad por no alcanzar el éxito no es un simple fallo personal. Es el eco de una cultura que ha equiparado el valor humano con la productividad y el estatus. Tu miedo a no ser atractivo no es una mera inseguridad. Es el resultado de una industria multimillonaria diseñada para crear un problema y luego venderte la solución. Tu sensación persistente de que te falta algo, ese vacío que intentas llenar con la siguiente compra, la siguiente experiencia o la siguiente relación, no es una condición natural del ser humano. Es el motor de una economía de consumo que necesita que seas un buscador perpetuo para poder seguir existiendo. Tu dolor no es una prueba de que estás roto. Es la prueba de que todavía estás sano, de que tu alma aún es capaz de reaccionar ante un entorno que a menudo es tóxico para el espíritu humano. Es el sistema inmunológico de tu psique haciendo su trabajo, enviando señales de alarma que hemos sido entrenados para interpretar como defectos personales. Ahora, todas las piezas del puzzle encajan en un mosaico sobrecogedor. El guardián del sistema no es solo una voz cultural abstracta, es el arquitecto de la prisión. El antagonista invisible, tu condicionamiento, es el software que ese arquitecto instaló en tu mente. La oscuridad y los lugares secretos son los territorios de tu alma que el sistema te enseñó a temer, porque es allí donde reside tu poder soberano, tu capacidad para decir no, para definir tu propio valor y para encontrar la plenitud dentro de ti mismo. Por lo tanto, el acto de excavar en tu propia oscuridad, de entrevistar a tus demonios, no es solo un acto de sanación personal, es un acto de rebelión silenciosa. Es la revolución más profunda de todas, porque se libra en el único territorio sobre el que tienes control absoluto, el paisaje de tu propia conciencia. Al reclamar los tesoros de tu oscuridad, no solo te estás curando a ti mismo, te estás desconectando de la matriz de la insuficiencia programada. ¿Y cómo vives con esta verdad? Cambia todo. La próxima vez que sientas la punzada de la envidia al ver la vida aparentemente perfecta de alguien en las redes sociales, ya no te juzgarás por sentirla. En su lugar, sonreirás con la sabiduría de quien conoce el truco.
Reconocerás la voz del guardián del sistema intentando venderte una definición de felicidad que no es la tuya. Cuando te enfrentes a un fracaso en tu carrera, el dolor seguirá ahí, pero ya no estará acompañado por la voz de la vergüenza que te dice que eres un fraude. En cambio, escucharás el susurro del sabio olvidado que te pregunta: ¿qué tesoro de resiliencia o sabiduría has venido a desenterrar aquí? ¿Y qué te enseña este fracaso sobre las reglas de un juego que quizás ya no quieras jugar? Dejas de ser una víctima de tus emociones y te conviertes en un intérprete de sus mensajes. Tu vida deja de ser una lucha por encajar en un molde que te hace daño y se convierte en el arte de construir tu propio molde, utilizando el material extraído de tus propias profundidades. Comenzamos este viaje con un código antiguo, una frase enigmática que prometía riquezas en lugares inesperados. Hemos visto cómo la historia y la cultura conspiraron para ocultar su verdadero significado. Hemos desmantelado el paradigma que te enseñó a temer la mitad de ti mismo. Hemos aprendido a redefinir la oscuridad no como un vacío, sino como un útero de potencial. Hemos descubierto que los tesoros son la resiliencia, la sabiduría y la creatividad, y que las riquezas son los dones ocultos en las partes reprimidas de nuestra psique. Y hemos llegado a la revelación central, que el propósito no es derrotar a nuestros demonios, sino entrevistarlos, escucharlos y reclamar la energía y la verdad que protegen. Has aprendido que no estás roto. Nunca lo estuviste. Eres un mapa del tesoro y las cicatrices de tu pasado son las marcas que indican dónde cavar. Lección universal que este código nos lega es tan simple como transformadora. La vida no es un problema que deba ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido en su totalidad. La verdadera libertad no es la ausencia de oscuridad, sino la confianza inquebrantable en tu capacidad para navegarla y encontrar luz en ella. El objetivo final no es llegar a un destino de felicidad perpetua, sino convertirte en el tipo de viajero que sabe encontrar significado, belleza y poder en cada paso del camino, especialmente en los más difíciles. Eres un alquimista. Tu vida, con todas sus pruebas y tribulaciones, es tu laboratorio, y el plomo de tu sufrimiento es la materia prima para el oro de tu sabiduría. Este es el conocimiento oculto que, una vez visto, no puede ser olvidado. Es la llave que te libera de la prisión más insidiosa de todas, la creencia de que no eres suficiente. Este viaje de revelación ha llegado a su fin por ahora, pero tu propia expedición arqueológica apenas comienza. La pregunta que te dejo no es para que la respondas a la ligera, sino para que te acompañe en los días y semanas venideros. Ahora que tienes el mapa y entiendes el código, ¿cuál es el primer lugar secreto dentro de ti al que vas a viajar? ¿Y qué tesoro que siempre supiste que estaba ahí estás listo para reclamar? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque tu historia puede ser la luz que guíe a otro buscador en su propio descenso. Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, suscríbete y activa las notificaciones. Este conocimiento es una llave, pero hay muchas más puertas por abrir, y las exploraremos juntos. Comparte este mensaje con cualquiera que creas que está listo para dejar de huir y empezar a excavar. El misterio apenas comienza.